Oye, vamos a seguir con esto. Decíamos que el surfactante, ¿cuál era el efecto del surfactante? Era disminuir la tensión superficial. ¿Ya? Entonces, está formado por lípidos, también tiene un rol inmunológico en cierto modo porque genera algunas proteínas que tienen una actividad antimicrobiana. ¿Ya? Y se sintetiza en el último tercio de la gestación como consecuencia de la actividad de hormonas. Las principales son el cortisol y la adrenalina, pero también los estrógenos tienen que ver con esto, como se sé que en el último tercio de la gestación los niveles de estrógenos son tan altos que superan a los de progesterona. ¿Ya? Son determinantes de la viabilidad fetal. ¿Ya? Ya, entonces reduce la tensión superficial, es responsable de la histeresis. ¿Qué es la histeresis pulmonar? Llenado versus vaciado. Ya, llenado, la insuflación, ¿cierto?, del pulmón es distinta a las presiones que se generan durante la expiración. ¿Ya? Y eso se debe a que hay dos fuerzas distintas, distensibilidad versus elasticidad. ¿Ya? Bueno, y también reduce la probabilidad de generar edema. ¿Ya? Porque por eso ustedes que lo que hace es disminuir la tensión entre las partículas de agua que tienden. El agua tiene esa particularidad, ¿entiendes? Ya, entonces el flujo de aire, según lo que todo lo que hemos estudiado hasta ahora, el flujo va a ser igual a la diferencia de presión atmosférica, menos presión alveolar. Y por eso ustedes que la presión atmosférica durante la inspiración es menor que la presión alveolar. Y durante la expiración, la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. ¿Ya? Y esto condicionado por la resistencia, que ya dijimos nosotros que había resistencia elástica y no elástica. Ya la resistencia elástica es la resistencia de la vía aérea. ¿Sí? Que si existe algo que afecte el flujo de aire, ya que eso tiene que ver con la vía aérea completa, porque por ejemplo, si tú tienes hipertrofia de los cornetes nasales o una inflamación con una rinitis, ¿cierto? Eso complica el ingreso de aire y genera turbulencia. La turbulencia evita que el aire avance correctamente, porque el aire avanza igual que el flujo sanguíneo, como un cono. Entonces lo que va en el centro avanza con mayor velocidad. Por eso a veces los pulverizadores, por ejemplo, ¿conocen los atomizadores o pulverizadores? Esos que son unos productos que se aprieta y sale como un chorrito como un vaporcito. ¿Ya? Eso aumenta la presión y hacen que las partículas que van por el centro van más rápido, entonces llegue más profundo. ¿Ya? En cambio, si no, ¿cierto?, se generan turbulencias. Y las turbulencias evitan que el aire avance correctamente. ¿Ya? Entonces, todo lo correcto de la vía aérea se denomina resistencia no elástica. ¿Ya? La distensión de los pulmones, la correcta posición de la tráquea. ¿Ya? Si hubiese un paciente, ustedes tuviesen un paciente con colapso traqueal, tendría una fricción de eso, la resistencia elástica. ¿Ya? Y la no elástica es la del músculo liso, ¿se acuerdan? Y ahí tienen que ver ciertas las sustancias broncoconstrictoras y broncodilatadoras. Broncoconstrictor, la acetilcolina, ¿cierto? El nervio vago, la histamina, ¿ya? Broncodilatador, la adrenalina y toda la línea que se generó después de la isoprenaline, que es como la adrenalina sintética. De ahí está el salbutamol, el salmeterol, el fenoterol. Esos son fármacos que hacen eso. ¿Ya? Entonces después cuando usted vea esto, ¿cierto? Los broncodilatadores normalmente estimulan la actividad del sistema nervioso simpático o disminuyen la actividad del sistema nervioso parasimpático.
Por eso es importante saber esto. ¿Ya? Y eso mejora la performance de la vía aérea, mejora el flujo de aire. Porque nosotros tenemos una relación que hemos conversado varias veces, que a mayor flujo, mayor tasa de extracción. Entonces yo puedo incrementar el flujo de oxígeno. Puedo aumentar la concentración de oxígeno, pero también puedo incrementar el flujo de oxígeno. Entonces, a mayor flujo, mayor tasa de extracción. Eso es importante. Ya. Y ahí está, ¿cierto?, el resumen de lo que hemos visto. Ya, lo mismo, ¿cierto?, y resistencia. Ahí está, la norepinefrina, acetilcolina y histamina tienen efectos distintos sobre los bronquios, ¿ya?, sobre el músculo lisobronquial. Y la frecuencia, la ventilación de alta frecuencia evita que se genere esto y favorece que se generen estas turbulencias. O sea, si yo estoy respirando así, es fundamental controlar la respiración. ¿Ya? Esos pacientes que están como con disnea, ¿no?, que están hasta con la posición ortopneica, que se ponen como así para respirar mejor, y con una respiración dificultosa, eso lo están ventilando bien. Entonces ahí lo que usted tiene que hacer, ¿cierto?, a veces, incluso a veces le dan compuestos que actúan a nivel del sistema nervioso central para tranquilizarlo y relajarlo un poco, al mismo tiempo que le administran oxígeno y le dan el flujo de aire. ¿Ya? Le acomodan la posición. ¿Sí? ¿Ustedes han visto los pacientes intubados con coronavirus? ¿Cómo los ponen? Boca abajo, ¿cierto? ¿Para qué será eso? Aumentar la ventilación, mejorar la ventilación, pero del área posterior. ¿Ya? Hay ensayos, estudios que han mostrado que en esas zonas son menos afectadas por las infecciones virales. Porque también eso van a aprender ustedes cuando las infecciones virales, como ingresan por la vía aérea, afectan principalmente las zonas más ventiladas. Las infecciones que vienen por la vía hematógena afectan las zonas más bajas. Y eso es como porque arriba está más ventilado y abajo está más irrigado. Ya. Ese es el cálculo de los números de Reynolds para determinar la turbulencia o el flujo laminar, pero eso no lo calculamos ni siquiera en cardiovascular. Y ahí está eso, las diferencias regionales de la ventilación. Entonces, ¿por qué hay más ventilación en la zona superior, en la zona apical del pulmón? ¿Por qué hay más ventilación? Porque la presión es más negativa. ¿Y por qué la presión es más negativa? ¿Por qué? Nuestra posición. Nuestra posición. En nuestra posición hace que el efecto de la gravedad aumente la presión negativa en esta zona. Entonces esas son zonas mejor ventiladas. ¿Ya? En la zona media, ¿cierto?, es menos 5, en la zona inferior es menos 2,5, mucho menos ventilada. ¿Ya? En España. Ya. El reflejo de la tos, ¿cierto?, es un reflejo en respuesta a las alteraciones de la vía aérea baja. ¿Ya? Hay receptores sensitivos que mandan una señal a través de la vía aferente, ¿cierto?, que es el nervio vago, y eso va a generar una expiración forzada. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene un centro integrador de la tos que está en el troncoencéfalo, ¿ya? Cuando ustedes estudien o hablen de los antitusígenos actúan a nivel periférico, generando una disminución de la sensibilidad de los receptores periféricos, o actúan a nivel central, inhibiendo el centro de la tos. Son las dos formas como actúan. ¿Ya? La tos más bien es un reflejo protector del pulmón. Se pierde a lo largo de la vida, ¿cierto? En los adultos mayores es menos eficiente la tos.
Por eso que en los adultos mayores casi siempre se trata. Y ahí va generando cambios de la caja torácica, la morfología de la caja torácica. Que es como lo mismo que ocurre en los pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica, que la caja torácica se va transformando, va cambiando. La caja torácica, ¿cierto? Normalmente es así, ¿ya? Como una especie de triángulo, ¿ya? Y eso hace la tos eficiente, pero en las personas con enfermedad respiratoria crónica normalmente la caja torácica se transforma en esto, que es lo mismo que ocurre en los adultos mayores, ¿ya? Si uno tiene una enfermedad respiratoria crónica, eso va a ocurrir antes del envejecimiento. Y eso hace la tos menos eficiente, porque nos genera ese efecto de contraer la musculatura, con los cerratos, sobre todo los que se contraen, y generar cierta expulsión. ¿Ya? Entonces es menos eficiente. El estornudo es un reflejo, ¿cierto?, de la vía respiratoria alta. La vía eferente es el nervio trigémino. Y ahí también genera, ¿cierto?, una alta tensión en la zona faríngea. La zona faríngea y la zona nasal. Por eso cuando uno tiene una rinitis, estornudar es terrible. ¿Han tenido rinitis? Sí. ¿No? Yo tengo tres. Los que son alérgicos siempre tienen rinitis. Ya, entonces ahí está, ¿cierto?, la secuencia de eventos durante la inspiración: contracción del diafragma, aumenta el volumen de la cavidad torácica, disminuye la presión intrapleural, se hace más negativa, ¿cierto? Los pulmones se expanden y eso hace disminuir la presión alveolar. Y eso permite, ¿cierto?, el influjo de aire hacia los pulmones. ¿Ya? En la expiración, ¿cierto?, ocurre por lo contrario. Los músculos inspiratorios, ¿cierto?, se relajan, el volumen desciende, los pulmones, ¿cierto?, se recogen pasivamente porque son estructuras elásticas y, ¿cierto?, eso genera que la presión alveolar aumente por sobre la presión atmosférica y eso permite la salida de aire. ¿Ya? Ya, y ahí está, ¿cierto?, lo mismo, pero con valor. ¿Ya? Ya. Oye, antes de pasar a la siguiente, yo creo que me exprese respecto de la prueba, ¿cierto? En algún momento. Bueno, la prueba era de mucha aplicación. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a estudiar y es lo que tenemos que aprender a hacer. Ahora, yo soy una persona súper consciente y sé que ustedes han hecho su mejor esfuerzo. ¿Ya? Así que obviamente vamos a considerar eso al momento de mirar las notas más en grande. ¿Ya? Y vamos a ver si ese taller que hicieron de renal, con el que trabajaron harto, puede darle algunos puntitos para poder. ¿Ya? Así que yo soy consciente que ustedes estudian mucho y se preparan y que los veo siempre. ¿Ya? Así que, o sea, las notas, la verdad, yo tenía un amigo que me decía: la nota da lo mismo. Siempre me decía lo mismo, cuando estaba en la universidad. Porque estudiaba así, por ejemplo, le decía: oye, ¿qué estás estudiando? No, estoy entretenido. Sí, no sé, teníamos que estudiar cirugía de hombro, estaba estudiando del hombro, de la articulación, de la artroscopía, ¿no? Un montón de cuestiones. Y me decían: la nota lo mismo, lo importante es aprender. Eso es lo más importante. Hoy día trabaja conmigo, publicamos artículos juntos, terminó su magíster, su doctorado, todo. No éramos los más brillantes en la universidad, yo no era un tipo brillante.
¿Me iba bien? No, pero estaba medio loco porque siempre estudiaba y aprendía más de la cuenta. Se reía de mí la gente. Y Pablo igual, mi amigo, que menciona. Así que tranquilo, no se preocupen. Incluso mirar el profe Clemente que está ahí citado en las diapositivas. Un profe que me decía lo mismo. Mi profe de la U de Conce me decía lo mismo. La nota no importa. Y cuando una vez yo le pregunté, porque estaba jubilando cuando me hizo clases, me dije, profe, ¿por qué? ¿Qué es lo más difícil de esto? Porque es tanto. Dice, lo más difícil es explicar. Así que yo trato de explicarlo bien, para que me funcione. Así que nada, vamos a hacer algo ahí con la nota, no se preocupen. Ya vamos a buscar una forma de ayudarlos. De alguna forma. ¿Ya? Tranquilo. Gracias, profesor. Ah, bueno. Ya los veo que estudian. Hicieron bullying con el partido, perdieron 2-0. Tema sencillo. Semana sencilla. Yo llegué a mi casa y me tiré 2-0. ¿Dos? Y con dos golazos de golazo. Yo iba el día Yo iba saliendo, así que no lo vi, estaba manejando. Ya. Bueno, ahí, estos son autores chilenos. Eran antiguas, 99. Algunos no han nacido ahí, pero Cruz y Moreno son unos autores chilenos que tienen unos libros de fisiopatología respiratoria súper interesantes. Que dice, ¿cierto?, que la función más específica del pulmón es hacer el intercambio gaseoso. ¿Ya? No está grabando, chulo. Está grabando ahora, sí, es mejor que yo he visto la que se graba así, no. El otro día le dije al vicerrector que la cámara no sirve mucho ahí, la cámara debería estar ahí. Ojalá que me haga caso. Ya, lo importa Javiera, lo compartimos el que están grabando tus compañeros. Ya, entonces mira, ahora esa función es la que menos implica procesos, porque es solo difusión. O sea, la mecánica ventilatoria es lo más importante. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, un descenso de la presión parcial de oxígeno o un aumento de la presión parcial de CO2, el paciente va a aumentar la ventilación. Estos procesos casi no cambian. ¿Ya? Es pasivo totalmente esto. Pero sí requiere factores que la favorezcan. Entonces, los factores que la favorecen en la integridad de la membrana respiratoria y el correcto funcionamiento de la hemoglobina. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? A veces hay pacientes, van a tener ustedes situaciones, a veces inducidas por fármacos, inducidas por otros factores, en que el paciente tiene una correcta ventilación, pero la hemoglobina no está transportando correctamente el oxígeno. Y lo van a tener, ¿cierto?, con cianosis, ¿sí? Porque la hemoglobina no está transportando correctamente el oxígeno. La ventilación e intercambio gaseoso a nivel pulmonar está perfecto, pero la hemoglobina es la que está fallando. ¿Ya? O van a tener un paciente que tiene sus músculos respiratorios bien, respira bien, pero tiene un enfisema, una neumonía o un edema. Que lo que hacen eso, ¿cierto?, es aumentar este espacio, ¿no? Hacer más gruesa la membrana respiratoria, y eso evita el intercambio gaseoso. O sea, el intercambio gaseoso depende de la estabilidad de la membrana respiratoria y de la estabilidad y el funcionamiento de los eritrocitos y la hemoglobina. ¿Ya? Que es la que lleva el oxígeno a la periferia. Entonces dice ahí, mira, cuando todas esas condiciones están óptimas, lo más importante es la membrana respiratoria. Ya cuando la ventilación se mantiene bien, cuando hay una adecuada complicidad en la membrana respiratoria y cuando hay una adecuada relación ventilación-perfusión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el alveolo esté bien,
irrigado. ¿Y de qué depende eso? Del gasto cardíaco. De eso depende, el gasto cardíaco. ¿Ya? Nunca se olviden, la fórmula de... La fórmula más importante de la función respiratoria es el VO2, consumo de oxígeno. ¿Sí? Y es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Ya? Por 10. Un detalle. El gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, para que ocurra un adecuado intercambio gaseoso necesitamos que el alveolo esté bien irrigado, que esté bien ventilado y que la membrana respiratoria sea óptima. Ya, ¿y cuáles son los elementos de la membrana respiratoria? Bueno, la ventilación. La ventilación adecuada está dada por el volumen alveolar minuto, que es el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto fisiológico por la frecuencia respiratoria. Y eso más o menos lo sabemos, ¿cierto? Eran los 500 ml por menos 150, que aproximadamente eso, por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entre 5000 y 6000 ml. Ya, la ventilación, ¿no es cierto? La correcta ventilación está condicionada por la presión parcial del gas en la atmósfera. ¿Ya? ¿Y eso depende de qué? De la presión atmosférica. ¿Ya? Porque si nosotros, ¿cierto? A nivel del mar, la presión atmosférica, ¿cierto? Siempre se va a multiplicar, si ustedes miran ese número, siempre 21%, 21% del oxígeno. O sea, la concentración de oxígeno en la atmósfera no cambia. Ya lo que cambia es la presión atmosférica. Cuando usted va a la altura, ¿cierto? A los 8000 metros de altura que están aquí marcados, que tiene el monte Everest, más grande, ¿sí? Ahí, ¿cierto? La presión atmosférica es de 440. Entonces ahí la presión atmosférica de oxígeno es de 90. Y ahí uno necesita oxígeno. Cuando baja de 100 se necesita oxígeno. De 110, 120 en realidad. Se necesita oxígeno. A nivel del mar es 150. Y cuando entra en la mezcla gaseosa, ¿se acuerdan ustedes cómo cambiaba? Ahí está, pues mira. Entonces mira. Ahí va cambiando la presión atmosférica. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, si usted va a la altura y al volcán Villarrica, esto es lo máximo que tenemos de altura en Chile. ¿Cuál es la montaña o el volcán más alto de Chile? ¿Se acuerdan? No fue instalado. ¿Cuánto tiene? Tiene 6008. Sí. Alto. Ahí vea, mira la presión parcial de oxígeno ahí. Necesitáis oxígeno arriba, ¿no? Sí. ¿Ya? Y mira, y esto es como va cambiando la presión arterial de oxígeno a medida que vamos envejeciendo. ¿Ya? Por eso de aquí para arriba al menos es súper importante activarse para evitar eso. ¿Ya? Por eso es importante, porque la población, ¿cierto? En Chile el principal problema es el sedentarismo. Y la población envejece fisiológicamente antes, 40, 50 años. También llenos de enfermedades, cosas así. ¿Ya? Por eso, el principal problema. Y el envejecimiento, ¿cierto? Es muy marcado. Uno se encuentra, yo tengo 41 años, y me encuentro con personas de mi edad que no hacen nada, que no se preocupan, y están llenos de enfermedades, tomando medicamentos. Algunos han tenido infartos. He tenido compañeros de curso que han tenido infartos. Tienen bypass coronario. Eso es a cuidarse, ¿no? Bueno, también en los 50 años, en los 60 años también, uno ve personas totalmente distintas. ¿Sí? Ya. Bueno.
La presión alveolar de un gas versus la presión capilar de un gas es lo que genera la diferencia de presiones parciales del gas. ¿Ya? El aire alveolar, ¿cierto?, tiene mayor concentración de oxígeno y menor concentración de CO2. Pero el gradiente es mucho menor para el CO2, es mucho menor. Es un gradiente más pequeño. ¿Por qué? Porque el CO2, ¿se acuerdan ustedes? Me lo dijeron una vez, que es más soluble. ¿Cierto? Bien. Bueno, la diferencia entre el aire atmosférico y el aire alveolar, ¿cierto?, es porque el aire se mezcla, básicamente. Cuando entra el pulmón, el aire se mezcla, se genera una mezcla de gases. Ya, y eso hace, mira, ¿cómo cambia el aire alveolar? De 159 pasa a 90. De punto 3 pasa a 40. ¿Ya? Milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua sube a 47. Y el nitrógeno cae un poco. ¿Ven? Pero acuérdense ustedes que según Dalton es la suma de la mezcla de gases. Entonces si cambia uno, va a afectar otro. ¿Ya? Por eso a veces, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente con mucha humedad, eso te afecta la respiración. Menos que si estás en un ambiente rico en monóxido, porque el monóxido se compite con la hemoglobina y hace otras cosas. Pero en un ambiente húmedo cuesta respirar un poco. ¿Ya? Cuando van Centroamérica, hay países que tienen muy alta humedad. ¿Ya? Y es terrible eso. Cuando llueve y después se seca con el sol, no se puede respirar. Bueno, la presión alveolar de oxígeno, ¿cierto?, es un valor crítico. Y es, si ustedes miran esa fórmula, es igual, los valores son iguales a la presión arterial. ¿Ya? Mira, presión alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2. ¿Ya? Y está determinada, ¿cierto?, por el volumen de CO2 exhalado partido por la ventilación alveolar. Y hay una constante que es 0,865, que es una constante. ¿Ya? O sea, el volumen de CO2 eliminado, exhalado, partido por la ventilación alveolar. ¿Ya? La presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno son distintas. Son distintas, por eso que se utilizan ciertos... hay dos cosas para determinar. ¿Ya? La presión arterial de oxígeno va entre los 60 y los 100 milímetros de mercurio como rango. ¿Sí? Y eso condiciona una saturación de la hemoglobina del sobre el 95%. Cuando la presión arterial de oxígeno está entre 60 y 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada sobre el 95%. Por eso que medir la saturación de la hemoglobina es un indicador indirecto de la saturación de la presión arterial de oxígeno. Eso es más difícil de medir. Igual que la concentración arterial de CO2 es más difícil de medir. ¿Ya? Bueno, ahí tienes, ¿cierto?, la presión alveolar de CO2, ¿cierto? Y la presión inspirada de oxígeno. ¿Ya? Que es cómo se ve esto. Y aquí hay un parámetro que es súper importante que vamos a analizar, que son estas dos cosas, ¿cierto? La diferencia alveolar arterial de oxígeno, o la diferencia alveolar capilar de oxígeno venoso, y el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es la relación entre el consumo de oxígeno y la producción de CO2. ¿Ya? Y eso es súper importante, mira. Eso lo voy a explicar. Ya, el cociente respiratorio, si uno hace un gráfico, ¿sí? Aquí tiene 1, 0,8, 0,6, 1,2. ¿Ya? 1,4. El cociente respiratorio siempre se mantiene aquí. ¿Ya?
Siempre se mantiene ahí. Si yo estoy respirando, ¿cierto? Eso, y eso es el cociente respiratorio el que está ahí, pues, ¿cierto? También lo puede aparecer como QR en los diferentes exámenes. Y es el BCO2 partido por el VO2. ¿Ya? O sea, la cantidad de CO2 producido partido por el consumo de oxígeno. Entonces, si el consumo de oxígeno es mayor que la cantidad de CO2 que estamos produciendo, va a ser siempre menor que 1. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo mayor rango de adaptabilidad de esto, ¿sí? Voy a tener también mayor rango de tolerabilidad de esto. ¿Cierto? Profe, ¿qué es? Dice ahí de la fórmula. Ay, discúlpeme. Ahí de nada. QR. ¿Ya? Gracias. Cociente respiratorio. Ahora, tiene otro significado el QR. Cuando yo lo enseñaba al principio no servía, ni se imaginaba uno que iba a hacer después el código QR. Entonces era si aumenta la potencia, aumenta la tolerabilidad. Claro, si tú tienes más consumo de oxígeno, si tú tienes más consumo de oxígeno, ¿sí? Eso quiere decir que también vas a soportar más producción de CO2 por parte de tu cuerpo. ¿Ya? Ya, porque hay una condición, ¿cierto?, que es la anaerobiosis. Y en la anaerobiosis este balance es negativo. ¿Cuándo se puede dar una anaerobiosis? Cuando el balance, este balance se puede disparar, porque esto puede cambiar. El punto es que cambia así. Ese es el pero. Cambia así. No cambia gradual. ¿Ya? Tiene un punto de corte que es aquí. Cuando supera 1. Entonces, lo que yo le estoy explicando es que tú, si tienes más consumo de oxígeno, puedes pasar más tiempo aquí. Y vas a evitar que pase eso antes. ¿Ya? Y esto, aquí, ¿cierto? La unidad de medida es el esfuerzo. Que se mide en watts. Se mide el esfuerzo. Unidad de medida de fuerza watts. Potencia. ¿Qué la fórmula de potencia? Trabajo partido de tiempo. Trabajo por el tiempo. Súper bien. Excelente. Entonces, si yo tengo más potencia, quiere decir que puedo hacer más trabajo por más tiempo. ¿Cierto? Ya. Entonces, mira. ¿Qué condición podría generar una anaerobiosis? Una situación. Eso lo vamos a jugar después en la clase de ácido base. Anaerobiosis. Una condición de anaerobiosis en su cuerpo. Su metabolismo está convertido en un metabolismo anaeróbico. Pero en bioquímica, seguramente. ¿Sí? Profe, si abajo del esfuerzo, arriba que es el esfuerzo. Cociente respiratorio. La relación, que es el VO2 y el VCO2. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede dar una condición de anaerobiosis? ¿Qué necesitan los tejidos para funcionar y respirar aeróbicamente? Oxígeno. ¿Qué le lleva el oxígeno? Que es por donde se transporta la hemoglobina. Entonces necesita de la perfusión periférica. La perfusión periférica. ¿Y hay situaciones de hipoperfusión? Sí. Sí. Incluso puede provocarla a usted la hipoperfusión. Ya cuando hay disminución del flujo sanguíneo periférico. ¿Ya? Y una hipotensión severa. ¿Ya? O una vasodilatación generalizada provocada por un proceso inflamatorio sistémico.
vasodilatación inducida por toxinas, por fármacos. Eso puede producir una anaerobiosis en sus pacientes. Entonces ahí, ¿cierto? Urgentemente hay que activar el sistema cardiovascular porque está en una situación crítica y suministrar oxígeno. ¿Ya? Y eso puede cambiar eso. ¿Ya? Pero en el ejercicio, que es donde se aplica esto, si tú tienes más consumo de oxígeno, vas a pasar más tiempo aquí. Vas a sumar fuerza en el tiempo, vas a sumar trabajo en el tiempo. Aguantando. ¿Ya? Por ejemplo, si usted levanta pesas, ¿cuántas repeticiones puede hacer? ¿Cuánto peso? Va a ir mejorando, ¿cierto? Al principio lo hacías con 10 kilos, después con 15 kilos. Va a ir entrenando a tu músculo, ¿cierto? Porque tus fibras se van hipertrofiando, ¿sí? Y esas fibras van movilizando, van teniendo más capilares y van movilizando más rápidamente el oxígeno y el CO2 y lo hacen más resistencia. Ahora con 10 kilos seguro que podéis estar una hora ahí, ¿sí? Pero si te pongo 50 kilos, ahí no está más. ¿Ya? Ya. Bueno, en el ejercicio, en el esfuerzo, ustedes, por ejemplo, si ustedes van corriendo, yo le digo, vayan corriendo hasta ahí, hasta la antena. ¿Ya? Entonces usted va corriendo a la antena y lo sale. ¿Sí? En cambio, uno que es más, que tiene más sabiduría en el ejercicio, dice, no, yo voy a ir a mi ritmo, sin acelerarme, tranquilito. El que salió rápido, le pasó esto. Al otro, le va a pasar esto. Si acelera, seguramente le va a pasar eso. ¿Ya? ¿Han visto que existe una prueba que se llama test de esfuerzo? En el test de esfuerzo, ¿cierto? Te van poniendo carga. Cada 5 minutos, le van poniendo carga a la bicicleta. Para forzar que las personas tengan eso. Ese es el objetivo. ¿Han hecho el test de esfuerzo alguno? A ninguno, esos son jóvenes. ¿Ya? Pero cuando uno hace un test de esfuerzo, te ponen en una bicicleta, en una trotadora, y te van aumentando la carga. Te aumentan la inclinación de la trotadora o te aumentan la carga de la bicicleta. Y de repente tú decís, no más. ¿Ya? De hecho, las trotadoras, ¿han visto ustedes que tienen como una tirita con una cuestión que uno la tira y se para? La tiráis y la paráis cuando ya no hay más. Y forzáis eso. ¿Ya? Entonces eso es lo que se va haciendo. Sí, pues. Entonces mira, ¿por qué es tan válido esto? ¿Por qué es tan válido esto? Porque si yo llego aquí, mira, y esto se puede medir. La zapatilla, uno se pone unos medidores de potencia y sale a correr.